Hola, bienvenidos a este video en el que describiremos diferentes alternativas que nos permitirán parametrizar nuestros diseños en VHDL. La parametrización de hardware nos permite reutilizar código en diferentes diseños. Existen diferentes operadores de VHDL que hemos comprendido naturalmente su característica paramétrica. Por ejemplo, el operador OR, el cual puede ser aplicado a elementos individuales o a vectores. Hemos comprendido que el mismo operador está definido para señales del tipo Standard Logic, y para vectores de cualquier número de elementos. Este tipo de parametrización puede ser deseada también para componentes propios que pueden ser utilizados en diseños de diferentes escalas. VHDL permite parametrizar los componentes mediante la cláusula generic de la entidad. La cláusula generic se especifica antes de la cláusula port. En este ejemplo, se definió un parámetro, denominado ancho, del tipo entero y se le asigna un valor por defecto igual a 8. Los parámetros definidos en la cláusula generic pueden ser referenciados en todo el código. Por ejemplo, se pueden dimensionar los vectores de los puertos de la entidad. En este caso, para definir los vectores con un número de elementos igual al parámetro ancho, se especificó un rango de ancho -1 a 0 para los índices de los elementos de los vectores. La utilización de la cláusula generic permite parametrizar el componente cuando es instanciado. De esta manera, de forma similar a lo que realizamos en el video de descripción jerárquica, podemos especificar el valor de parámetro para cada instancia del componente en nuestro código. El componente debe ser declarado en la parte declarativa de la arquitectura de manera similar a la realizada en el video de descripción jerárquica, pero incluyendo también la cláusula generic. La instanciación, también de manera similar a la realizada en el video de descripción jerárquica, debe realizarse en el cuerpo de la arquitectura. Si deseamos asignar un valor de parámetro diferente al valor por defecto, entonces debemos especificar la cláusula generic map. En este caso, suponemos que deseamos que el parámetro ancho, en la instancia 1, tenga un valor igual a 16. El valor del parámetro se define en la cláusula generic map, por nombre. De esta manera, un componente puede reutilizarse, parametrizándolo para diferentes diseños. Otra característica que brinda VHDL para la parametrización de los diseños, son los atributos de los objetos. Los atributos son una característica de VHDL que permite obtener información adicional de un objeto, tal como una señal, una variable, un tipo, una constante. Esta información puede no estar directamente relacionada con el valor que tiene dicho objeto. El atributo de una señal se indica con el nombre de la señal, apóstrofo y el nombre del atributo. Por ejemplo, hemos visto que el atributo event es utilizado para la descripción del flanco en un proceso con reloj. Existen muchos atributos en VHDL, y algunos de ellos son muy adecuados cuando se desean realizar diseños parametrizados. Los atributos de VHDL más utilizados en diseño parametrizado para síntesis son el atributo left, que retorna el índice del objeto de más a la izquierda. El atributo right, que retorna el índice del objeto de más a la derecha. El atributo high, que retorna el mayor índice del objeto. El atributo low, que retorna el menor índice del objeto. Y el atributo length, que retorna el número de elementos del objeto. Estos atributos son muy frecuentemente utilizados en la parametrización del diseño, al independizarse de los valores particulares de los índices de los objetos. Por ejemplo, si se desea asignar el valor 7 a la señal A, entonces se puede utilizar el atributo length para independizarse del número de elementos de la señal A. Otro ejemplo podría ser el código en que el vector A se desplaza a la izquierda agregando un 0 en el bit menos significativo. En el código propuesto, la utilización del atributo left permite parametrizar el proceso y permitiendo, de esta manera, que el código pueda utilizarse para cualquier vector A, independientemente del número de elementos que lo conforme. Existen muchos más atributos, muchos de los cuales son utilizados para la parametrización de simulaciones con TestBench.
Otra característica importante de VHDL para la parametrización de diseños son las estructuras de generación de código. La primera que veremos es la estructura for generate. La estructura for generate itera entre dos valores fijos. En este caso, iterará entre el menor y el mayor índice del vector q. En cada iteración, instanciará un componente denominado reg, al cual se le conectará el elemento de los vectores d y q, correspondiente a la iteración. La variable de iteración, i, es implícita a la estructura for, y no debe ser declarada previamente. En consecuencia, la estructura for generará un código que será conformado por la iteración del código dentro de la estructura, para cada una de las iteraciones. La estructura for se resolverá antes de la compilación. El código generado por la estructura for es el que finalmente será sintetizado a hardware. Es decir, la estructura for no es sintetizable, sino que permite generar el código de manera parametrizada, que se sintetizará. Puede verse en este simple ejemplo que la estructura for generate permite parametrizar la generación de código. La estructura for generate está definida en VHDL como concurrente, por lo que debe ubicarse siempre en la arquitectura, fuera del proceso. La alternativa secuencial es la estructura for loop. Es posible también utilizar la estructura if generate, utilizando la variable de iteración. También existen las estructuras secuenciales while y loop. Siempre debe tenerse en cuenta que estas estructuras son resueltas antes de la compilación a hardware, y es por eso que deben siempre definirse en rango estáticos o cuyas iteraciones converjan. En este video, hemos descrito diferentes alternativas en la parametrización de los diseños de hardware. La parametrización permite la reutilización de hardware y, en consecuencia, permitirá la realización de diseños complejos en tiempos de desarrollo más cortos. Por ahora, muchas gracias.